Muy buenas tardes, mi nombre es Yanicelis Oliva. Sean todos bienvenidos a la presentación Mesa de Ciencia hacia un índice regional de necesidades de género durante la pandemia. Nos encontramos desde el Salón Sánchez Borbón. Los invito a ponerse cómodos, ya que la actividad tendrá una duración de 1 hora 50 minutos. Esta actividad se estará transmitiendo por nuestro canal de YouTube. Les informo que los micrófonos y mensajes solo se habilitarán en la sección de preguntas y comentarios del evento. A su vez, les recuerdo que en la parte inferior de sus pantallas se encuentra el icono de preguntas. Ahora les cedo la palabra a nuestro moderador y que disfruten del evento. Hola, muy buenas tardes, Panamá. Soy la doctora Ivonne Torres y tengo el placer de moderar esta mesa que está constituida por personas del CIEPS y de CEPS, que son Ciencia en Panamá y el Centro Internacional de Estudios Sociales y Políticos. Así que vamos a empezar presentando a nuestros panelistas. En primer término tenemos a la doctora Nelva Marisa Araúz Reyes, quien es doctora en Derecho y maestra en Política Criminal por la UNAM. Cuenta con diplomados en Derechos Humanos y enfoque de género en políticas. Actualmente cursa la especialización en políticas públicas locales con perspectiva de género. Profesionalmente se ha desempeñado como docente universitaria, abogada, asesora y consultora en género, responsabilidad social empresarial y derechos humanos para organismos internacionales, entidades del sector público, empresas privadas y ONGs. Actualmente es investigadora del CIEPS en temas de género y población LGTBI, integrante de la red de politólogas y docente del diplomado sobre delitos de violencia de género de la Universidad Latina de Panamá y también miembro de Ciencia en Panamá. Tenemos a la magistra Natalia Vega. Natalia Vega tiene una licenciatura en biología y obtuvo el título de maestría científica en salud pública en la Universidad del Sur de la Florida. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de investigación de la salud. Su área de especialización es salud pública, se enfoca en salud comunitaria y familiar, con un principal interés en las poblaciones vulnerables, utilizando investigación cualitativa para comprender los factores socioeconómicos y culturales que impactan la salud de estas poblaciones. También es miembro de Ciencia en Panamá. Y por último, pero no menos importante, está el doctor Javier Estanciola. Javier Estanciola es economista, dramaturgo y gestor cultural. Es investigador en el CIEPS, en los Estados Unidos, Inglaterra y México. Ha publicado artículos académicos y un libro sobre el rol de las artes en el desarrollo económico de las ciudades. Ha dirigido equipos de investigación social en organizaciones sin fines de lucro en Inglaterra y para proyectos de la Unión Europea y organizaciones como la Cruz Roja Británica. Es especialista en diseño y evaluación de políticas públicas de desarrollo social. Con ustedes, a lo largo de esta sesión, van a estar ilustrándonos, empezando con Natalia Vega. Natalia, vamos contigo. Hola, disculpen. Tuve unos pequeños inconvenientes con la conexión, típico de tiempos de COVID. Mil disculpas. Esperemos que no ocurra durante la presentación. Voy a requerir que me confirmen si me están escuchando y disculpen.
Sí, te estamos escuchando. Perfecto, ok, bien. Bueno. Ok. Disculpen por los inconvenientes técnicos, realmente es totalmente inesperado. Bien, tengo el honor para la tarde de hoy de hablarles sobre el impacto de la pandemia de la COVID en las mujeres. Realmente voy a abordar esto de una forma muy general porque como un preámbulo para toda la información que vamos a estar discutiendo en este panel. Bueno, aquí están algunas de las instituciones a las cuales soy parte y muy feliz de ser parte de ellas. La situación general de la mujer durante la pandemia, bueno, ustedes debemos entender que todos los factores no son, todos están correlacionados unos con otros. No podemos desligar uno porque están interconectados. Entonces las situaciones económicas, culturales y sociales se sobreponen sobre una y otra. Yo aquí estoy presentando 4 dimensiones distintas que son las que básicamente han recibido la mayor atención para poder entender la complejidad de los diferentes aspectos en que la mujer está enfrentando con la pandemia. Voy a comenzar por el tema de educación. Ya sabemos que una de las acciones de contención inicial para la pandemia fue el cierre de las escuelas y también el cierre de los lugares de cuidado, que son, por ejemplo, las guarderías. Este cierre de esos lugares han dificultado a las mujeres profesionales a nivel mundial su desempeño en sus carreras profesionales usuales, en sus actividades usuales. Pero no solamente en los aspectos del cuidado que demandan los niños en casa, sino porque ahora las madres se han convertido también en las que tienen que atender a los niños o ser la maestra en casa. Entonces, este papel realmente ha recaído mayormente en la mujer, quien tiene ahora que no solo hacer su espacio dentro de sus actividades, sino que también tiene que dedicarse a la educación de los hijos. Otro aspecto importante del tema de educación es que sabemos que las mujeres están en mayor riesgo de deserción escolar que los hombres. Entonces es muy probable, desgraciadamente, que muchas niñas y adolescentes no puedan regresar a la escuela una vez pues logre controlarse la pandemia. En el aspecto del mercado laboral, ya sabemos que las niñas y mujeres a nivel mundial son las que realizan la mayor parte del trabajo no remunerado. Entonces, la carga de este trabajo no remunerado ha aumentado también durante la pandemia. En el aspecto de las trabajadoras del sector salud, es importante destacarlo porque en Panamá las mujeres representan un 76% de la fuerza laboral en el sector social y de salud y representan también un 90% de las profesionales en el área de enfermería. Entonces, las mujeres, obviamente, con esta desproporción también están más expuestas en ese aspecto a lo que son los riesgos de la infección del COVID. La situación para las mujeres que continúan laborando en el teletrabajo principalmente, la realidad es que no existen ya horarios de trabajo definidos como los usuales que teníamos antes de la prepandemia. Además de la carga que representa el hogar, las labores generales del hogar, pues como les comenté anteriormente, también está el aspecto del acompañamiento que necesitan hacerle a sus hijos en el proceso del aprendizaje. En el caso de las mujeres que son cabeza de familia, se suma también una carga emocional y un cansancio físico, ya que no existe una forma equitativa de equiparar las cargas, como pudiera ser si estuviese más distribuido pues, en una familia donde están dos cabezas de familia. Otro aspecto, y está destacando mucho de ello a nivel de la salud mental de los trabajadores, es la reducción del espacio familiar. El no tener estas fronteras muy definidas ahora de dónde comienza el trabajo y dónde termina,
obviamente están afectando que la persona no pueda desconectarse, ¿no? Y obviamente esto afecta de forma integral a la mujer. Violencia de género, la realidad es que las víctimas están conviviendo más tiempo con sus abusadores. Entonces, obviamente esos espacios también de salir de la casa del escape ya no están existiendo y hay un acceso limitado a los servicios de protección. En temas de la explotación infantil también hay reportes donde está habiendo una mayor explotación infantil y bueno, no solo de niños sino también de niñas. En el aspecto salud, la salud de las mujeres el rol de las mujeres tiende a tomar esta parte de cuidadora, que ya sabemos. Entonces, las mujeres están dedicando más tiempo que solían dedicar al cuidado, y más aún en el tema del cuidado ahora de los enfermos de la pandemia. Esto se sabe también que los cuidadores siempre están en un riesgo mayor de sufrir impacto en su salud mental. Con el encierro y la cuarentena, obviamente, estos espacios de distracción se han roto. Entonces, las mujeres cuidadoras también tienen su parte, pues, en la pandemia. Hay un menor acceso a los servicios de salud, especialmente a los servicios de salud y servicios de planificación familiar, lo que pone a las mujeres en riesgo de mortalidad y morbilidad que de otro modo pudieran evitarse. Yo quiero traerle en las siguientes 2 diapositivas 2 citas que me parecen importantes para entender el contexto de la pandemia. Estar forzados a permanecer en casa está amplificando las diferencias que ya sabemos que existen. Lo que me aterroriza para el futuro es que empuje a las mujeres fuera del mercado laboral de una manera que será muy difícil de superar. Lo que estamos viendo de la desigualdad en la distribución de las tareas del hogar obviamente no es nuevo, solamente está siendo agudizado por el tema de la pandemia. Y el tema de que muchas mujeres están dejando el mercado laboral por la situación que ya hemos visto, que expliqué en la diapositiva anterior. Y esta otra frase, donde el autor declara, vale la pena señalar que en comparación con muchas mujeres de bajos ingresos y mujeres en las industrias de servicios, las madres trabajadoras de clase media que tienen el lujo de trabajar desde casa están en una posición de privilegio extraordinario. A mí me gustó esta frase porque realmente estamos haciendo la segregación, ¿no? Es verdad que las mujeres tenemos diferentes capas de vulnerabilidad según la situación muy particular que tengamos. El problema aquí es que realmente las mujeres estamos tomando la carga más pesada de la pandemia y cada situación de vulnerabilidad de la mujer debe ser atacado en el contexto de cada una, pero sin dejar o sin dividirnos entre quién está más privilegiado que el otro. Bueno, a nivel mundial, el impacto global que vemos fácilmente son todas las noticias que se reportan en los medios, donde las mujeres son la población que están reportando mayor pérdida de empleos. Por supuesto que hay, como les comento, hay poblaciones que son más vulnerables que otras. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres hispanas o las mujeres afroamericanas son las más afectadas en estos casos. Desgraciadamente, la pobreza tiene cara de mujer. Esto es que en Panamá para el 2018 un 18.6% de las mujeres se encontraba en situación de pobreza multidimensional, especialmente en las áreas de las comarcas indígenas y las provincias de Bocas del Toro y Darién, donde el impacto de la pobreza era mucho mayor. Sin embargo, en el caso de las mujeres de otras áreas del país, muy probablemente, o la gran parte de ellas, formaban parte de lo que es, o lo que llamamos el mercado informal. Entonces, lo que ha ocasionado la cuarentena es que, obviamente, con todas las restricciones de movilidad que tienen estas mujeres ahora, que les impide obtener los recursos económicos que tenían antes con su trabajo informal, entonces esas mujeres están pasando ahora a ser parte de la estadística de la pobreza.
y particularmente en el área de Latinoamérica y el Caribe, la inequidad de género es muy grande. Entonces vamos a ver que aún en las áreas donde no teníamos la pobreza pues tan definida, como en las áreas comarcales o en las provincias, por ejemplo, Bocas del Toro, vamos a ver que esa realidad ahora se va a trasladar a estas mujeres que ya no pueden desempeñar sus trabajos informales y no tienen otras actividades. En el tema de la violencia contra la mujer, y esto es algo que quise traer a colación porque es una tendencia a nivel mundial, no es exclusiva de nuestro país, y la realidad es que muchos países, independientemente del grado de desarrollo que tengan, están reportando un incremento de la violencia contra la mujer. Estos datos que ven en este pequeño diagrama son datos que se han obtenido de acuerdo a las llamadas y reportes de violencia que han tenido las mujeres. Entonces, si vemos, ha habido un incremento alrededor del 25 al 30% en estos países como Francia, Estados Unidos y Singapur, lo que refleja que definitivamente la vulnerabilidad de la mujer es prácticamente universal por el sistema de la sociedad en la que vivimos. La demanda por el acceso a los refugios de emergencia para las mujeres también es una necesidad que se refleja incluso en países como Canadá, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué sucede en Panamá? Bueno, en Panamá, en comparación con abril de 2020, se registraron 516 menos denuncias que en el 2009. De ninguna forma esto significa que hay menos violencia. La realidad es que las restricciones de movilidad, las carencias de recursos económicos, el mayor control de la pareja y un menor apoyo familiar por la fragmentación que ha ocasionado la cuarentena hace que las mujeres tengan menos oportunidades o se sientan más desprotegidas al momento de reportar estas violencias. Las denuncias por delitos sexuales se redujeron un 19% entre enero y abril del 2020, pero por ejemplo en ciertas áreas como Gunayala se están reportando hasta 300% de aumento. Y este es el índice que nos refleja que realmente la falta de denuncias no significa que no esté ocurriendo la violencia de género. Hasta el 30 de junio de este año habían ocurrido 17 femicidios, comparado con el año anterior que tuvimos 12 femicidios para la misma fecha. Bien, yo quiero cerrar con este tema de la interseccionalidad porque es importante, como les mencioné, entender que las mujeres tenemos diferentes capas de vulnerabilidad según la educación que tengamos, la sexualidad que expresemos, nuestras habilidades, nuestra edad, nuestra etnicidad, cultura. Eso hace que obviamente hayan más mujeres que tengan una mayor carga en el término de la pandemia, pero también requiere que analicemos en general lo que está ocurriendo para que se elaboren políticas públicas que realmente busquen protegernos a todas, independientemente de los privilegios o los menos privilegios que tengamos con respecto a las demás. Esta era mi presentación. Le cedo la palabra a la doctora Ivonne. Muchas gracias, Natalia, por tu excelente presentación. Ahora continuamos con Nelva y con Javier, que van a hacer la presentación compartida. Adelante. Voy a compartir. Bien, buenas tardes. Perdona, Javier. ¿Sí? Sí. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos los que están escuchando este webinar. Desde el CIEPS, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, nos sentimos complacidas de poder compartir este espacio con Ciencia en Panamá en esta Feria Internacional del Libro para exponer una síntesis del avance de investigación que hemos estado desarrollando Javier Estanciola y mi persona desde marzo de este año. La investigación en general la hemos llamado Respuesta con enfoque de género ante el COVID en América Latina, y la misma ha tenido como finalidad conocer si los gobiernos están respondiendo a las necesidades de las mujeres por medio de políticas públicas con enfoque de género,
Asimismo, conocer los factores políticos, sociales y económicos que han podido afectar esas respuestas. La siguiente, Javier, por favor. Antes de que Javier comparta la metodología de esta investigación, considero preciso señalar qué entendemos por necesidades de las mujeres con enfoque de género en esta investigación per se. En primer lugar, me gustaría señalar y precisar que incorporar un enfoque de género en la respuesta de las políticas públicas de los países de América Latina frente al COVID implica reconocer, en primer lugar, esa desigualdad de género que existe en la región desde antes de la pandemia y de la cual Natalia nos ha hecho un avance en su presentación pormenorizado de diferentes categorías. Y en consecuencia conlleva también la integración en dicha respuesta de los contenidos de los acuerdos adoptados por los estados para mitigar esa brecha de género y esa desigualdad. Acuerdos establecidos en normas, políticas, estándares y principios del sistema internacional y regional de derechos humanos que han sido producto de demandas de las mujeres en diferentes momentos de la historia, dadas precisamente las privaciones que por factores socioculturales no permiten a las mujeres gozar de los derechos humanos mínimos y desarrollar una vida libre y autónoma en materia económica, laboral, familiar, en el espacio público y privado. La siguiente, Javier, por favor. Bien, en esta primera etapa de investigación debemos señalar que nosotros el entendimiento del tipo de medidas requeridas para atender a las necesidades de las mujeres con enfoque de género en el marco específico del COVID están basadas principalmente en las guías con lineamientos y recomendaciones dadas por la Organización de Naciones Unidas y la Convención Interamericana de las Mujeres, que forma parte de la OEA. Estos documentos dan claras recomendaciones en cuanto a la respuesta que los estados deben dar en la pandemia para atender las necesidades específicas de las mujeres. Adicional, hemos revisado también literatura al respecto que coincide con estos lineamientos internacionales que establecen estas medidas o estándares bajo los cuales los países deben basarse. La siguiente, Javier, por favor. Las medidas las hemos agrupado, o sea, las medidas que hemos establecido en la investigación a través de categorías o dimensiones comprenden los aspectos mínimos que permiten la autonomía de las mujeres y que son los mínimos y que están abarcados tanto en estos lineamientos de organizaciones internacionales como también en la teoría, en lo que nos dice la teoría. Vamos a explicar brevemente qué comprendemos en cada una de estas categorías, porque sin duda alguna en el análisis o la investigación que hemos desarrollado no abarca absolutamente toda lo que se debería incluir en cada una de ellas. Sin embargo, al menos sí comprende los aspectos principales para que las mujeres puedan llevar adelante la vida con una autonomía mínima en medio de la pandemia. En ese sentido, la primera de las dimensiones es la dimensión económica, y allí analizamos fundamentalmente, en estas medidas económicas aquellos lineamientos que buscan dar respuestas a las posibilidades de acceso de las mujeres para contar con los recursos productivos, con la equidad en el mercado laboral, apoyo en el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el ámbito doméstico y de cuidado para enfrentar la crisis, conscientes de la realidad de desigualdad económica en América Latina. Al representar las mujeres, la mayor población sin ingresos, la mayor población en condiciones de pobreza, la que realiza mayormente el trabajo no remunerado y aquella que tiene menos acceso al mercado laboral. Otra de las dimensiones son las medidas contra la violencia de género. América Latina y el Caribe es la región del mundo más violenta para las mujeres. Por ello, las directrices de los organismos regionales e internacionales han sido enfáticas con los Estados miembros en recomendar acciones que prevengan, atiendan y protejan a mujeres en situaciones de violencia.
Por ello, para nosotros era indispensable incluir esta dimensión en el análisis de la investigación. Una tercera categoría abarca las medidas sobre salud sexual y reproductiva. Y es importante señalarles que entendemos por estas medidas no solo la ausencia o la prevención de enfermedades, sino también un estado de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, entendiendo como parte de ese bienestar, por un lado, la capacidad de disfrutar libremente de la vida sexual y por el otro, de ser informadas y tener accesos a métodos de planificación familiar para disminuir el riesgo de embarazos no deseados. Otro aspecto importante de ese bienestar contempla el derecho de las mujeres a recibir servicios adecuados de atención de la salud que garanticen embarazos y partos sin riesgo, servicios que deben conservarse en la pandemia porque constituyen una necesidad indispensable de las mujeres. Hay una cuarta dimensión que hemos analizado en donde hemos incluido 4 subcategorías más. Y a esta cuarta dimensión la denominamos otras medidas con enfoque de género. Allí analizamos los espacios participativos que se han generado en el contexto de la pandemia para discutir y buscar soluciones a las diferentes necesidades de las mujeres. Asimismo, analizamos los derechos familiares, porque son comprenden medidas que afectan principalmente a las mujeres como principales cuidadoras de sus hijos e hijas. En ese sentido, analizamos si se han contemplado medidas relacionadas a las pensiones alimenticias, a la reglamentación de visitas, entre otros. Por otro lado, en esta subcategoría, analizamos también medidas que hayan contemplado un abordaje desde una mirada interseccional de la pandemia, que atienda a las necesidades de las mujeres más vulnerables, como lo son, y probablemente en este enunciado excluyamos algunas, migrantes, indígenas, mujeres trans, afrodescendientes, mujeres con discapacidad, lesbianas, bisexuales, intersexuales, entre otras. La última de las categorías que analizamos son medidas que guardan relación con la corresponsabilidad o las campañas de corresponsabilidad en el hogar. La siguiente, Javier. Ok, gracias, Nelva. Entonces, para resumir un poco lo que decía Nelva, estamos explorando si en América Latina se han formulado políticas públicas con enfoque de género para paliar los efectos del COVID. No solamente estamos interesados en si se han formulado estas políticas públicas, pero también queremos saber cómo se han formulado, quiénes las han formulado. Y no es solamente el sí, el cómo y el quién, pero estamos interesados ya como esta labor un poco más académica de entender cómo esto se da, cómo estas dinámicas se dan en un tiempo, en un momento de crisis. Crisis entendida como un momento difícil, un momento intenso, pero también se habla de crisis como un tiempo donde las cosas cambian, donde las cosas se hacen de manera diferentes. Y pues queremos ver si hay evidencia de que realmente hay cambios en términos de cómo se formulan estas políticas públicas en América Latina, dónde se dan estos cambios, por qué se dan los cambios, en lugares donde no se dan esos cambios, qué ocurrió. Entonces, para poder realizar esta investigación la hemos dividido en 3 etapas. Lo que hemos estado presentando, Nelva y yo hasta ahora, es esta primera etapa de la investigación, que se enfoca realmente en una investigación de escritorio que hemos hecho, que voy a describir en un segundo, y un índice que hemos elaborado para sintetizar esa investigación de escritorio, que nos va a servir para entablar un diálogo para la segunda etapa, donde vamos a ir a entrevistar y a hacer consultas con organismos internacionales, con ministerios, con movimientos y grupos sociales que están relacionados a temas de género, para que nos hablen acerca de sus opiniones, sus percepciones acerca de cómo realmente se están formulando estas políticas y si realmente están dando respuestas a las necesidades de género. También algo que es muy importante para nosotros es que queremos incorporar la voz de las experiencias vividas de personas que son afectadas directas o indirectamente por estas políticas, y vamos a hablar de eso en un segundo. Y por último, entonces, con toda esta primera etapa, la segunda etapa, realizaremos un análisis y síntesis
que pues podemos utilizar entonces para artículos académicos. Era muy importante para nosotros que este proceso de investigación no fuese solamente algo que pasase en un escritorio, nosotros dos hablando y escribiendo, consultando libros, pero que incluyera este proceso de no solo de entrevistar a las personas, pero que esto sirva de puente de conversación entre organizaciones internacionales y gobiernos para nosotros poder compartir un poco lo que está pasando en Argentina, compartirlo en Panamá, lo que está pasando en Panamá, compartirlo un poco lo que está pasando en Nicaragua, como una manera de que el proceso de investigación de por sí sea de un gran valor en la formulación de políticas públicas. Entonces, en términos de esta investigación de escritorio, lo que hicimos mayormente fue revisar documentos oficiales de oficinas gubernamentales, ministerios de la mujer, institutos de la mujer y otros ministerios, artículos de periódicos, reportes de la CEPAL, reportes del BID que han estado explorando estos temas, y también hemos utilizado nuestro propio monitor de políticas públicas que comenzamos desde casi el principio de la pandemia, donde estamos listando y resumiendo y evaluando las políticas públicas que los gobiernos han estado implementando en los últimos meses. Nos enfocamos en políticas anunciadas desde el 1 de marzo hasta el 15 de julio, y nos hemos enfocado por temas de comparación, como estamos haciendo esto con toda América Latina, en los gobiernos centrales. Puede ser que la segunda etapa nos sugiera que realmente debemos estar viendo temas de descentralización, pero ahora mismo por temas de comparación estamos enfocándonos en temas, en lo que han anunciado en los gobiernos centrales. Importante, estamos buscando anuncios de que se han formulado estas políticas, pero no estamos ni hablando acerca de si se han implementado, ni estamos hablando de que la efectividad de las políticas públicas. Solamente es este acto de anunciar estas políticas públicas la que estamos explorando. Entonces, con toda esa información, son páginas y páginas de listas de diferentes anuncios que se han dado, diferentes políticas públicas, lo que hicimos fue sintetizar todo eso en la forma de un índice. Y para poder hacer esos índices, pues para eso también tenemos esas 4 categorías que mencionó a Nelva, y de allí entonces cada vez que leíamos un artículo creamos unos códigos para poder entonces darle puntaje, si se quieren, a los diferentes anuncios que daban en diferentes países. Para dar un ejemplo, no voy a ir por toda la formulación de todos los códigos, pero por ejemplo en las medidas económicas basados en la investigación de escritorio de cuáles son las medidas mínimas que se deben tener, identificamos estas 4 medidas mínimas, ¿no? En términos de transferencias económicas a mujeres, sería de un bono, por ejemplo, específicamente a una mujer, a créditos dirigidos a mujeres, en particular empresarias, trabajadoras en el sector informal, pymes, etcétera, reconocimiento económico del trabajo de cuidado y apoyo a mujeres trabajadoras en el sector productivo. Entonces, esas son las 4 medidas que hasta ahora tenemos, que hemos estado buscando, hemos estado viendo si se está dando en diferentes países. Entonces, para poder tener como que un sistema para codificar y sintetizar todo eso, creamos unas instrucciones para la codificación. Si leíamos un anuncio de Argentina, por ejemplo, acerca de transferencias en efectivos dirigidas a mujeres, teníamos estas instrucciones para la codificación: 0 si no hay medidas, 1 si es una cosa que nada más pasa una vez, o 2 si es una transferencia que va a ocurrir pues de manera continua. Y así lo hicimos para las diferentes medidas, no solamente en la categoría de economía, pero para las otras 3 que mencionó Nelva. Entonces, para poder normalizar todas estas diferentes códigos, lo que hicimos es que cada medida, pues la transformamos de entre 0 a 100, ¿verdad? Y calculamos un promedio simple, con lo que le damos igual peso a todas las medidas en este momento. Consideramos que no tenemos ningún fundamento empírico o teórico para decir que una medida en términos de participación económica es más importante que la otra, y es exactamente lo que vamos a estar haciendo en esa segunda etapa, donde vamos a considerar si realmente deberíamos darle un peso más alto en términos de ese promedio, en términos del cálculo del índice a diferentes medidas o no. Pero en este momento todas las medidas tienen el mismo peso. Entonces, basados en estas medidas, en esta codificación, por ejemplo, lo que vemos aquí no es un resultado de que una categoría ganó más que la otra o de que es más efectiva o nada parecido. Es simplemente lo que nos indica esta gráfica acá, donde vemos medidas de prevención de violencia de género con un 90.5, de protección 71 y atención 71, es que
muchos de los países han anunciado políticas públicas o medidas relacionadas a violencia de género. Y por otra parte, muy pocos países han estado pensando en estas medidas económicas que pues hemos mencionado, de las que estaba hablando Nelva. Entonces, hasta ahora es lo único que podemos decir de esto. O sea, que luego de revisar lo que se está dando, podemos ver que hay pues un énfasis en estos temas de violencia de género y no necesariamente en términos, por ejemplo, económicos. Podemos hacer el mismo cálculo en términos de por país. Y aquí no se trata nuevamente de decir que Argentina o Ecuador ganaron o algo parecido, o que Haití o Nicaragua perdieron. Es simplemente, esto nos ayuda un poco a agrupar la conversación, si se quiere enfocar un poco la conversación en grupos de países como Argentina, Ecuador, Perú y México, que pues han explorado muchas o anunciado muchas de las políticas públicas que nosotros consideramos como mínimas, ¿verdad? Hay otro grupo que es el de Uruguay, Costa Rica, Chile y Brasil, que está como que en el medio allí. Y luego vienen los países un poco más rezagados como Panamá, Paraguay, Honduras y República Dominicana, y luego todo el resto. O sea, a ver qué es lo que está pasando en términos de esa formulación de políticas públicas en esos diferentes países. Antes de pasar a Nelva, que nos va a dar un análisis un poco más en detalle de esto, quería mencionar, por ejemplo, que lo que sí sale muy claramente cuando ves las medidas que están anunciando Argentina y Ecuador, y esto nuevamente es simplemente el hecho de formular la política o de anunciarla. Argentina y Ecuador nos dan ejemplos de cómo se formulan políticas públicas como si la gente importara, ¿verdad? Hay un entendimiento de las necesidades diferenciadas de mujeres embarazadas, mujeres de 60 años, mujeres de 60 años que trabajan. Es un entendimiento muy rico, muy profundo de estas necesidades y se ve en la mayoría de las categorías en ambos países. Nuevamente, son estos anuncios de formulación, no estamos hablando si lo han hecho o no, si es efectivo o no. Por otra parte, tenemos ejemplos como en México, en Brasil y en El Salvador, donde se están dando bonos o transferencias económicas a mujeres, jefas de hogar, que tienen hijos, ¿verdad? Por ejemplo, en Brasil se está dando $240 por mes a trabajadoras informales, jefas de hogar y con hijos, y según entiendo, esa medida se ha extendido. En México también se está dando apoyos para familias monoparentales. Eso puede ser un hombre que lidere la familia, que sea solamente él en la familia, o una mujer, pero sabemos que realmente lo que se está pasando allí es que están apoyando a mujeres, jefas de hogar, que tienen hijos y necesitan ese apoyo. Por último, tenemos el caso de Costa Rica, donde para mí, de manera muy personal, creo que se está dando algo muy interesante en el programa Más Mujeres, Más Natura, donde hay un entendimiento de que si hay una necesidad muy, muy grave ahora mismo de poder tener efectivo, de tener dinero, pero también reconociendo los problemas estructurales de falta de tenencia de tierra, de capital que pueden tener las mujeres. En este programa Más Mujeres, Más Natura, se están dando préstamos blandos, realmente blandos, no como que se está dando en Panamá, casi el 4%, que es bastante bien, para que gestoras de biodiversidad, productoras agrícolas, emprendedoras de ecoturismo y científicas puedan adquirir capital, puedan mantener sus tierras, puedan invertir en programas de ecoturismo, de biodiversidad. Son cosas que son realmente muy complejas, muy interesantes y valdría la pena explorar un poquito más, porque creo que se enfocan mucho más que en otros países en términos de autonomía de la mujer. Nelva. Gracias, Javier. Sí, bueno, dentro de todo el proceso que hemos estado trabajando, Javier y yo, hemos sido bastante críticos con cada una de los hallazgos que vamos encontrando y también en cuanto y respetuosos también en cuanto a la información que ofrecen los países. En ese sentido, algunas reflexiones de este proceso que podemos compartirles está en primer lugar que el uso de material oficial gubernamental y de organismos internacionales hace suposiciones o nos hace realizar suposiciones sobre cuál información es valiosa, dejando atrás, por ejemplo, la experiencia vivida por mujeres y por organizaciones que llevan a cabo un rol de abogacía, de defensa, prevención, atención y protección de las mujeres,
un elemento que queremos capturar en esta segunda etapa que mencionó Javier, con un diálogo abierto y con una metodología participativa, no solo a nivel local de Panamá, sino también a nivel internacional. Para adelantarles, en esta segunda etapa ya tenemos de hecho un listado, hemos analizado 21 países y tenemos un listado de personas, contactos en cada uno de esos países que nos puedan ayudar a fortalecer precisamente y a evitar y reducir cualquier tipo de sesgo que a través de estas directrices internacionales o de información pública del Estado de repente no hayamos contemplado en el proceso. Otra de las cuestiones que les puedo compartir en este proceso es la limitación de las medidas que no están digitalizadas. Nuestra metodología en esta primera etapa era una investigación de escritorio, como lo mencionaba Javier, y no captura completamente el nivel de respuesta de países cuyos gobiernos no han publicado sus medidas en sitios de Internet, redes sociales o en otros medios de comunicación masivos. Entonces, la segunda fase de este proyecto busca precisamente reducir también esto a través del diálogo abierto, tanto con organizaciones de mujeres, pero también con representantes del Estado de los diferentes países. Reiterar también dentro de este proceso que el índice que presentó Javier hace un momento no es una medición de efectividad para nuestros propósitos de procesos de investigación, es una herramienta de diálogo investigativo sistemático, en términos de poder realizar análisis comparativos o entender el desarrollo e implementación de estas políticas. Por otra parte, al habernos enfocado en medidas de género, algo importante y que de repente quienes trabajamos en género de manera específica, podemos focalizarnos solo en las medidas de género y podemos también estar deslindando estas medidas de programas de acción más complejos e integrales que las medidas anunciadas. Perdón, la siguiente, por favor. Como reflexiones iniciales de esta primera etapa de investigación, en primer lugar decirles que las respuestas anunciadas por los gobiernos para atender las necesidades de las mujeres exhiben un gran nivel de heterogeneidad en términos de su presentación y alcance, a pesar de la existencia de lineamientos claros y específicos de qué hacer durante la pandemia, lineamientos establecidos por los organismos a los cuales los estados pertenecen. En segundo lugar, las respuestas no parecen estar relacionadas al contexto económico. Los dos países que han anunciado las más amplias gamas de medidas, como lo son Ecuador y Argentina, están enfrentando severas crisis económicas y financieras. Sin embargo, han tenido como centro, al menos en el anuncio de estas medidas, a las personas y en este caso en concreto a las mujeres. Un área que realmente nos llama mucho la atención para seguir explorando es el rol institucional que los ministerios e institutos de la mujer han tenido en el diseño y anuncio de estas políticas públicas. Se puede anticipar que mientras más engranadas estén al aparato político de su país, más posibilidades hay que estos ministerios e institutos sean efectivos en ayudar a aumentar el reconocimiento, valoración y respuesta de las necesidades de las mujeres. Inclusive para situaciones particulares como esta pandemia. Un aspecto que quiero profundizar de estas reflexiones iniciales que me anticipó Javier en una parte es que el índice parece indicar que la violencia de género ha sido comprendida por los estados con más fuerza en la violencia doméstica y no como un problema macro que puede presentarse en la economía, en la salud, en la participación política, por mencionar algunos. Así, en esta etapa de investigación se puede identificar que la respuesta se ha focalizado en la prevención, atención y protección de la violencia de género suscitada principalmente a nivel de los hogares. Sin embargo, las respuestas que permitan que las mujeres salgan de esa situación de violencia producto de sus principales causas, como lo son causas económicas, sociales, culturales, emocionales, entre otras, han sido menos claras y en muchos casos ausentes.
Se considera, por tanto, que la mirada del Estado ha tenido una especial atención a una parte de la violencia de género y no así a una mirada integral de esta. El hecho de contar con instituciones especializadas en materia de atención de la violencia de género, concretamente de casos de violencia doméstica, tanto en la fase de prevención, mediante la prevención, atención y protección, ha facilitado la respuesta en los países mejor calificados, teniendo que agregar pocas variantes por la situación propia del COVID, ¿no? Entonces, esto ha permitido que por eso haya la violencia de género se establezca o se sitúe en la primera de las categorías atendidas por los estados, tal como lo mencionó Javier en el gráfico. Finalmente, dentro de estos procesos de reflexión inicial, se observa, por una parte, una menor respuesta que han tenido los estados en medidas como la atención a mujeres de grupos vulnerables, de la salud sexual y reproductiva, los derechos familiares y también en medidas económicas. La siguiente, Javier. Una vez identificadas las medidas en esta primera etapa, nos han surgido varias interrogantes para profundizar en la segunda. Y para compartir dos de ellas, y con esto finalizo mi intervención, les comparto estas dos inquietudes que nos quedan de estas reflexiones iniciales. La primera es qué relación guarda la respuesta de los estados con el establecimiento de mesas de diálogo con perspectiva de género en los países en las que han tenido esta intervención versus aquellos que no. Y la segunda, ¿qué relación existe entre una mayor respuesta de los países que contaban con estructuras preexistentes con enfoque de género de manera integral, de aquellos países que no? Muchas gracias. Gracias, Nelva. Y ya para culminar, creo que nos hemos pasado el tiempo, como mencionamos, esto es solamente ese primer paso. Este documento, este informe de lo que hemos hecho, estos avances, está ya colgado en la página de CIEPS, y ahora comenzamos este siguiente paso de la exploración de procesos de formulación de políticas públicas con enfoque de género en tiempos de crisis, como mencionamos. Entonces estamos hablando de que realizaremos entrevistas, estaremos actualizando el índice, pero también estaremos capturando testimonios de experiencias vividas en este tema, que para nosotros es muy importante como proceso metodológico, proceso participativo de investigación. Para eso, en la página del CIEPS, donde ustedes pueden ir a leer el reporte completo, pues pueden ir a ciepspanama.org.pa, ir a investigación y luego investigación en curso. Si aprietan el icono de la imagen, ahí pueden bajar el reporte, pero también pueden allí también entrar y compartir con nosotros sus experiencias sobre estos temas. Y están las preguntas planteadas y también parte del proceso que tenemos con los diferentes organismos y organizaciones con las que estaremos entrevistando en Latinoamérica es promover eso por todos los países para que puedan compartir sus experiencias vividas sobre estos temas. Entonces, con toda esta información, entonces pueda realizar un análisis de este tema y poder entonces quizás presentarle los resultados también el próximo año aquí en la feria. Y con eso termino. Muchas gracias. Buenas, muchas gracias a los panelistas. Ahora vamos a proceder a hacer la ronda de preguntas. Y antes de la ronda de preguntas tengo un par de comentarios de la audiencia. Uno, felicitando la excelente participación de la expositora Natalia, y también pregunta que cómo se puede hacer para balancear la salud de las mujeres cuidadoras. Bien, el tema de por sí es complejo y realmente en Panamá no escuchamos, por lo menos usualmente, el rol que cumplen los cuidadores y la parte de salud mental de los cuidadores. Entonces, como no se habla del tema, porque no está en la palestra, no se menciona, no se identifica como un problema de salud pública, el primer paso definitivamente es hablarlo, hacer divulgación de que identificarlo como un problema real, para que entonces se elaboren todo el tejido a nivel de políticas de salud para abordar la salud mental
mental de las cuidadoras. Definitivamente que ser cuidador, o todas las mujeres, incluso también obviamente hombres, pueden pasar a ser cuidadores durante diferentes partes de su vida. La diferencia que estamos hablando aquí es que generalmente las mujeres asumimos el rol. Entonces, pensar que vamos todos a recibir de forma masiva pues un apoyo sería bastante inocente de mi parte, pero por lo menos eso, ¿no? Sacar primero, divulgar el tema, que realmente existan programas de salud mental enfocados a las personas que siempre están en su rol de cuidadores, especialmente enfermos, adultos mayores, enfermedades crónicas, para que hayan esos mismos canales como ahora tenemos de una línea donde la persona puede llamar porque me siento así, pero ya más enfocado, más focalizado definitivamente a la salud mental de los cuidadores, porque ya existen guías, ya que no estamos inventando la rueda. Eso existe, solamente que hay que llevar la información a las personas y llevarlas en ese proceso mediante alguna política que nos permita, algún programa que nos permita ejecutarlo. Gracias, Natalia. También del público, bueno, era sobre todo un comentario que es, nos dicen que se necesita sin dudas el diálogo y que la realidad de la mujer tiene muchas caras, todas dignas de visibilidad. Bien, entonces vamos a empezar con otras preguntas. En estas preguntas dirigida a la doctora Nelva. ¿Podrías compartir algunos ejemplos de medidas o políticas integrales en materia de género en los países estudiados? Sí, bueno, gracias. Bueno, definitivamente creo que lo más provechoso y productivo de esta investigación ha sido también conocer, en este proceso, de esta primera etapa, me refiero a conocer todas las medidas que los estados han estado desarrollando a nivel internacional, ¿no? Para mencionar algunas de ellas, en cuanto a las transferencias en efectivo dirigidas a mujeres concretamente, puedo mencionar el caso de Argentina, México e incluso Brasil, que otorgaron un monto de dinero especial extraordinario mensual de asignación por hijo o por hija durante el tiempo de la pandemia, entregado a jefes o jefas de familias monoparentales. A pesar de que en principio parecía que era, bueno, para familias monoparentales, en realidad, en la práctica, el 80% de los mismos fue entregado a mujeres, pues son las que lideran estas familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, eso en materia de transferencia económica. Asimismo, ambos países entregaron también una transferencia en efectivo a mujeres embarazadas. Para ambos casos tenían que presentar o tenían que cumplir con ciertos requisitos especiales, entre ellos, por ejemplo, el que no recibieran dinero, o sea, que no estuvieran recibiendo ingresos particularmente. Entonces, fue un apoyo, una medida de apoyo para mujeres que estaban en esta necesidad. En materia de violencia de género, me gustaría comentar que todos los países, en la medida que fue pasando el tiempo, porque las medidas han ido creciendo en los países, establecieron desde el inicio una línea telefónica, desde el inicio o bastante en el momento temprano de la pandemia, una línea telefónica para poner una denuncia en casos de violencia. Y asimismo, digamos que de manera, como un mínimo común denominador, desarrollaron manuales o guías de qué hacer al momento de presentarse una situación de violencia. Sin embargo, algunos países, entendiendo que las consecuencias de la pandemia hacían disminuir las redes de apoyo, involucraron también a la comunidad y sobre todo a los aspectos vecinales. Es el caso de Chile, en donde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por ejemplo, lanzó la campaña "En esta comunidad no entra la violencia contra la mujer", con la intención de propiciar comunidades vecinales que estén pendientes de situaciones de violencia hacia las mujeres, motivándoles a firmar un compromiso que incluía pegar afiches fuera de sus casas y crear formas de comunicación colectivas como grupos de WhatsApp, con códigos especiales o formas de comunicación específica para alertarse y cuidarse entre el vecindario cuando haya situaciones de violencia. Podemos pensar que es un mecanismo muy parecido al de vecinos vigilantes que se ha aplicado en Panamá en materia de seguridad. Sin embargo,
Este fue específicamente establecido para prevenir la violencia de género. Iniciativas similares ocurrieron, por ejemplo, en países como Paraguay, Ecuador y Argentina, con algunas variantes, pero en el sentido de involucrar a la comunidad y al vecindario, conscientes pues de que las redes de apoyo de las mujeres que sufren violencia disminuyen. En materia de salud reproductiva, países como Brasil, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay han establecido lineamientos claros para mujeres embarazadas con guías de cómo actuar para disminuir el riesgo de contagio del COVID en esta situación de embarazo que también genera en la mujer un riesgo mayor por la misma condición del embarazo. O bien también dentro de esos lineamientos se establece cómo atenderse o qué deben hacer en caso de ser positivas en COVID. Para finalizar, en cuanto a la salud sexual, Costa Rica lanzó una campaña llamada Salud Sexual y Reproductiva para Todos y No Olvides Cuidarte, en la que se invita a las mujeres y a la población en general a no descuidar su salud sexual y reproductiva, señalándoles que la pandemia pues no detiene los embarazos, ni la lactancia, ni la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos para prevenir los embarazos o infecciones de transmisión sexual. Y en esa línea, Cuba ha continuado con la educación sexual de la población en general, enfatizándolo durante la pandemia. Lo que mencionamos antes respecto de los temas que nos gustarían explorar, respecto de la participación o del generar mesas de diálogo para responder a las necesidades de género, de los 21 países en que hemos estudiado las medidas, solo 9 han incluido mesas de diálogo participativas entre organizaciones de mujeres, instituciones públicas nacionales y locales que atienden temas vinculados a género. De ellos, 7 están dentro de los países que han dado una respuesta más amplia a las necesidades de las mujeres en la pandemia. Por eso nos convoca realmente a profundizar más esta situación, porque definitivamente que las capacidades de organizaciones y de diferentes actores de la sociedad se fortalecen, al menos es lo que pensamos de manera a priori, en la medida en que se dan esos diálogos entre varios sectores. Todo el soporte de esto que estoy comentando y de todas las medidas que hemos estado estudiando van a estar adjuntas al documento que Javier comentó que ya está publicado en la página del CIEPS y que pueden consultar cuando ustedes lo deseen. Gracias, Ivonne. Gracias, Nelva. Del público tenemos una pregunta. ¿Cómo se puede transversalizar el componente de género en políticas de desarrollo en sectores como el industrial, energético o ambiental? Para los panelistas, quien pueda responder. Hola. Ok, Javier. Sí, me gusta mucho esa pregunta. Creo que el ejemplo que mencionamos de Costa Rica, de Más Mujeres, Más Natura, es un ejemplo de que sí se puede hacer ese tipo de proyectos, de medidas, de políticas. No sé si me ven. ¿Sí me ven? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, disculpen. En el sentido de que este proyecto surge de un entendimiento integral y amplio de las necesidades de las mujeres, de cómo se puede lograr la autonomía de mujeres, pero también entiende problemas de falta de tenencias de tierra, de problemas ambientales, y se combinan estas 3 necesidades para dar, por ejemplo, préstamos blandos, créditos blandos, o también para ayudar a que a mujeres que no puedan conseguir estos préstamos comiencen a crear una buena historial de crédito, puedan adquirir estas tierras, puedan adquirir capital, pero no para cualquier cosa. El gobierno ha dicho que lo importante es el ecoturismo, es una agricultura que sea diversa, que sea buena para el medio ambiente. O sea, el gobierno está creando no solamente políticas enfocadas en términos de género, pero también a desarrollar ciertos elementos ambientales y de desarrollo de capital. O sea, para mí, yo se lo he comentado 1000 veces a Nelva, siempre que hablo de esto me entusiasma mucho,
porque creo que a veces decimos que las políticas tienen que ser una cosa o la otra, o si no las complicamos. Aquí hay un ejemplo de cómo se está tratando de hacer una cosa mucho más integral, que responde a diferentes necesidades, y hay que seguir el paso a esta política a ver cuán efectiva va a ser. Muchas gracias, Javier. Tengo otras preguntas. Para ti, Javier, sobre todo, comentabas sobre un índice, el índice que han calculado con el estudio. ¿Me puedes decir si este índice mide la efectividad de las políticas públicas que ustedes revisaron? Sí, gracias por hacer esa pregunta. Durante el COVID han surgido todo tipo de índices, ¿verdad?, que se utilizan en las redes sociales para decir cosas como, por ejemplo, la Universidad de Oxford tiene un índice sobre el nivel de cuán restrictivas son las medidas que han impuesto los gobiernos. Y ha sido muy interesante porque para mí el valor de este índice no es para decir que Panamá es más o menos restrictivo que Ecuador, pero es para entablar una conversación. Por ejemplo, nos damos cuenta de que muchos países están sintiendo que ellos son los países más restrictivos. Y luego vemos la metodología que está haciendo Oxford, vemos el índice y te das cuenta, bueno, que la cosa es un poquito más compleja que esa, que de repente este tipo de políticas no se está implementando acá o allá. O sea, son muy valiosos estos índices en términos de entablar una conversación, entender lo que está pasando en otros países, pero no es un índice de efectividad para nada. Primero que todo, que solamente estamos viendo a estos anuncios de las políticas, de que se están formulando estas políticas, ni siquiera que se han implementado, ni siquiera estamos viendo si son efectivas o no. Entonces, es importante entonces recalcar de que sí, Argentina está arriba y Haití está abajo, pero eso no significa nada de efectividad. Es simplemente que lo que hemos visto hasta ahora, Argentina ha anunciado muchas de estas políticas, Haití no las ha anunciado. Perfecto, Javier. Tengo otra pregunta por acá. No sé si Ivonne está allí. No veo todas las cámaras. Hola. Sí, tampoco lo veo. No sé qué ha pasado. Esperamos por un minutico más. Creo que Ivonne se cayó. Lo más seguro es que se cayó la conexión. Sí, se cayó la conexión. No sé si podemos de repente seguir la conversación entre nosotros o no, ahí viene, creo que ahí viene Ivonne. No. No. Sí, ahí está. Ya está entrando. Disculpe, parece que se pone de acuerdo a todos estos problemas tecnológicos, ¿no? Vino de Chiriquí hasta acá, porque hay que decirlo, que nuestra invitada está en Chiriquí. Bien. Ya está lloviendo. Ok. Los problemas de virtualidad. Disculpa, Javier. Ok, Natalia, te preguntábamos que cuál crees que debería ser el abordaje para disminuir el problema de desigualdad de género, especialmente en el contexto de la COVID. Bueno, yo creo que mis compañeros panelistas han dado ejemplos en toda Latinoamérica de cosas que se pueden hacer. Y en Panamá, muchas de las cosas es la invisibilidad del problema. Entonces, hay que hacer el tema o abrir esta palestra para realmente abordar. Hay reportes ya publicados, no solamente del grupo acá de CIEPS, también hay otros reportes de otras organizaciones que están monitoreando la situación del COVID. Entonces, definitivamente que hay datos de la realidad que estamos viviendo
que podrían elaborarse y tomarse ejemplos de lo que ha sido efectivo en otros países para Panamá. Yo estoy convencida de que tenemos que comenzar de una visión desde el hogar, desde la desigualdad que se da en los hogares, desde la educación de los niños, para poder realmente llevar a tener este diálogo donde incluso las tareas más básicas del hogar son repartidas equitativamente. Si nosotros podemos tener muchas políticas públicas, disculpen, muchas cosas, pero si no logramos elevar ese diálogo a nivel de la familia, donde la mujer siga teniendo ese rol que yo soy la cuidadora, la única que provee de ciertos cuidados, no vamos realmente a superar los micro machismos, las desigualdades que hemos normalizado. Es un abordaje integral, como han dicho los compañeros panelistas, pero sin duda sí tenemos que hacer una reingeniería y tocar el tema, ¿no? Y romper ese esquema de que porque yo soy hombre soy el que sale a buscar el sustento económico. Esto requiere que nos replanteemos para los hogares que se pueden hacer, obviamente. Nos replanteemos quién es más exitoso en este momento, independientemente si sea hombre o mujer, y aunque sea yo hombre, puedo dar el mismo nivel de cuidado que la mujer. Eso, y bueno, los hogares monoparentales sí será un poco más complicado y requieren otros apoyos. Pero creo que Panamá debería incluir más políticas y copiar los ejemplos que tenemos, que ya están documentados. Gracias, Natalia. Tenemos acá otra pregunta para Nelva. Ustedes estaban comentando durante la presentación los resultados que tuvieron ustedes en la primera fase de la investigación, que es la fase de escritorio, con toda la data que han recogido hasta el momento. ¿Cómo van a desarrollar esa segunda etapa de la investigación en lo que se refiere a la participación de otros actores o actrices? Sí, gracias, Ivonne. Bueno, por un lado, vamos a tener entrevistas a través de Zoom con personas de organizaciones de mujeres de los diferentes países de América Latina estudiados, que son 21, asimismo con personas de instituciones públicas de esos países para que nos ayuden un poco a entender las lógicas bajo las cuales se emitieron cada una de estas medidas o políticas que se han presentado en los países, ¿no? Y también tenemos un área abierta para todas las personas que deseen participar de la investigación que abre a partir del día de hoy y que pueden acceder a ella o pueden participar de ella entrando a la página web del CIEPS en el área de investigaciones, y allí les va a salir la investigación que estamos realizando. Ahí pueden leer el documento y pueden emitir sus comentarios acerca de cómo ha sido su experiencia o cuál es su opinión o su testimonio acerca de las políticas que nosotros de las medidas que nosotros hemos establecido, digamos, en el informe. Para nosotros realmente sería de mucha utilidad que pudieran participar y que nos puedan dar retroalimentación, porque la intención de esta investigación desde un inicio es que sea lo más participativa posible y para poder comprender a los diferentes actores y actrices que intervienen en el proceso. Y no solamente quedarnos en las organizaciones y en la institución o en los organismos internacionales, sino también mujeres e inclusive pueden ser también hombres que puedan participar y que hayan tenido experiencias, pero mujeres que son quienes viven de pronto estas políticas y que no están y que probablemente no son escuchadas porque no están asociadas a ningún ente, digamos, ¿no? Entonces, realmente les invitamos pues a que puedan participar de aquí de Panamá y lo haremos también en la medida que vamos avanzando a través de estas consultas en otros países. Y gracias, Nelva, para añadir a eso también me impactó mucho lo que decía Natalia acerca de
por más que se estén formulando políticas públicas por acá arriba y de repente acá en el medio, si no está llegando este entendimiento de estas necesidades, de este enfoque de género a la familia, entonces poco progreso se va a realizar a nivel material o estructural. Así que estas contribuciones, estos testimonios desde la familia, desde la experiencia vivida, son importantísimos para poder entender este tema. Excelente, Javier. Tengo otra pregunta justo para ti. Mencionaron ustedes en la presentación acerca sobre la perspectiva institucional para analizar la formulación de políticas públicas. ¿Qué otras perspectivas se han considerado para el análisis? Sí, gracias. Cuando estábamos hablando de esta segunda etapa, lo que estamos tratando de estructurar todo esto de manera teórica, como un marco conceptual, si se quiere, es entender esta formulación de políticas públicas que pasa basadas en unas ciertas reglas del juego, ¿no? De cómo se formulan políticas públicas, de quiénes son los que formulan las políticas públicas, de que hay agentes centrales que son los que al final de cuentas deciden y aplican recursos a estas medidas, pero también hay agentes administrativos y los más importantes para nosotros son los agentes periféricos en términos de la formulación, que son los movimientos sociales, que son las organizaciones relacionadas a estos temas y las mismas personas que van a ser afectadas directamente o indirectamente por estas políticas públicas. Entonces, como que este es el énfasis en términos de este énfasis institucional. Si habíamos considerado otros aspectos un poco más economicistas, de entender un poco los recursos, entender un poco más lo de efectividad. Algún momento hablamos acerca de pensar todo desde la formulación de lo que es el agenda setting, de que esto es un tema importante a nivel social y que eso lleva luego a la formulación y luego llega a la implementación y luego a la evaluación, y decidimos realmente enfocarnos en este muy importante tema de esa formulación, de esa expresión a nivel gubernamental de la importancia de estos temas y de la relevancia que tienen y cómo se formulan estas políticas públicas. Gracias, Javier. Tengo una pregunta para Natalia. Natalia, ¿cómo consideras que el impacto del COVID en las mujeres es un problema que se reconoce en Panamá? Bueno, yo leo mucho de afuera, o sea, leo muchos noticias de afuera, veo muchos reportes, tanto de los mismos medios convencionales como los expertos, donde sí se reconoce. No veo ese mismo nivel, o sea, sí existen, como ya mencioné, sí existen reportes de las organizaciones, las que están afiliadas, por ejemplo, a Naciones Unidas, donde se está estudiando y abordando el tema. Yo no veo ese mismo nivel de comprensión quizás como se siente en otros países, y en parte también lo veo, por ejemplo, con el tema de por qué hay menos llamadas, por qué las mujeres están reportando menos. Entonces sí, definitivamente creo que falta más énfasis en el problema que sufre la mujer, no solo en el contexto de la violencia, que quizás es lo más visible, sino a nivel general. Pero ya el hecho de que me diga que tengo más mujeres muertas este año que el año anterior, que el Ministerio Público está reportando, pues en ciertas áreas, no una tendencia como muy estable, me dice que algo está pasando y que quizás las mujeres no sienten que tienen el apoyo ni la red que pudieran tener situaciones normales, por ejemplo. Bueno, realmente hemos estado revisando varias cosas y de los análisis de estudio y lo que vemos en la realidad en este momento, el tema de la cuarentena. ¿Cómo ustedes creen que han impactado en estos términos de género y equidad? Para cualquiera que quiera contestar, ¿eh? Bien, voy a anunciar algo. Paralelamente a esta investigación, estoy realizando con otras investigadoras de la Universidad de Londres una investigación precisamente acerca de los impactos que han tenido las medidas anunciadas concretamente por el gobierno panameño, en el caso de Perú y Colombia, porque también han tenido una medida de circulación
por sexo en unos casos y por género en otros, y cédula. Entonces, hay diferentes efectos que han tenido concretamente esas medidas, no solo a nivel de la cuarentena, digamos, pensando la general, sino en el caso Panamá, porque ha habido esa separación, esa medida específica de circulación, y ha tenido efectos diversos, o sea, ha tenido efectos, por ejemplo, a nivel de salud, de tener o no tener la libertad o el acceso realmente para atenderse en materia de salud sexual y reproductiva. Ha tenido acceso, por ejemplo, a nivel económico, sobre todo en las mujeres trabajadoras que trabajan, valga la redundancia, la mayoría en trabajos más precarizados y también trabajos de servicios que inclusive son los últimos que abren dentro de los bloques que se han establecido y que son dominados, y son datos que se tienen en Panamá desde hace tiempo, por mujeres en su mayoría. En el caso, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas remuneradas, que es uno de los trabajos precarizados que realizan en un 90% mujeres, esa medida les ha impactado en lo económico porque definitivamente muchas no tienen un contrato, digamos, para estar permanentes en su trabajo, sino que brindan servicios de limpieza, cuidados, etcétera, a personas por días y demás. Entonces, eso le restringió absolutamente la posibilidad de generar ingresos económicos. Y así diferentes otras medidas que han causado efectos. El tema, como bien lo decía Natalia en su momento, del aumento del cuidado y el aumento de las responsabilidades domésticas de las mujeres, que conforme también a la encuesta del CIEPS del 2019, representaba el 70% de las mujeres las que se dedicaban a ello, se dedican a ello, y ahora hay una sobrecarga, ¿no? de materias, de tareas escolares, de alimentación, porque ahora se tiene que alimentar durante 3 veces al día a las personas del hogar, y ese cuidado no nada más es para niños y niñas, también es para personas adultas mayores, personas enfermas, que también están bajo cuidado de otras mujeres o de las mujeres. Entonces, estas medidas de confinamiento no han contemplado estas situaciones, y como quiera, pues ha habido una afectación sin duda alguna mayor en las mujeres. No me quiero adelantar mucho sobre los resultados de esta investigación, pero ha sido también a través de una metodología participativa que se ha empleado aquí en Panamá, y les digo con los otros 2 países, y que próximamente también estaremos compartiendo. Gracias, Nelva. ¿Alguno de los otros panelistas tiene algo que adicionar? Porque realmente la mesa también es de ciencia y vemos que un porcentaje elevado de los trabajadores de la salud son mujeres. Aparte que, como comentaba Nelva, del hecho de que las cuidadoras o las personas que ayudan en estos oficios menos remunerados no podían acceder a sus trabajos por problemas de circulación, afectando también a las personas que en algún momento u otro, o otras mujeres que requieren de los servicios de ellas para poder ir entonces y cumplir con estos extensos horarios en los hospitales, ¿cierto? Y bueno, es una cuestión que preocupa muchísimo porque también se adiciona todo el estrés que ya lleva el personal de salud. Cierto. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando uno va a un centro de salud, uno sabe que una mujer prácticamente tiene que esperar 4 horas para recibir sus pastillas anticonceptivas, su método de planificación familiar. En el contexto de la pandemia, definitivamente que eso ya no es opción, porque esa mujer iba al centro de salud con sus hijos, pasaba toda una mañana en espera de obtener el medicamento, el anticonceptivo. Ahora, con las nuevas reglas de la pandemia, con las restricciones, donde no tienes quien te cuide el niño, ese servicio
prácticamente imposible para la mujer. O sea, ya ella no tiene ese acceso donde tenía un proveedor de salud que le daba su anticonceptivo, por ejemplo, a un precio que ella podía pagar porque es muy económico. Pero hoy en día, con la realidad donde no estamos comiendo, el costo de pagar un anticonceptivo está fuera es comer o tomar o prevenir un embarazo no deseado, por decirlo menos, porque también tenemos otras enfermedades que muy probablemente hoy en día, con más restrictivo el acceso a los anticonceptivos preservativos, pues también tenemos una carga del aspecto de salud reproductivo de las enfermedades de transmisión sexual, más probablemente la maternidad no deseada, que nos va a ir sumando a todos los problemas que tenemos ya por la pandemia, ¿no? Entonces, las restricciones de movilidad no solo te alejan de tu recurso económico, donde tienes que trabajar y es informal, sino que te alejan quizás de los servicios más básicos a los que tenías acceso por el Estado, por ejemplo. Vale, cuando vemos al final tenemos un montón de cosas y es una cuestión multidimensional esto de la pandemia. Y bueno, la última pregunta para terminar nuestro panel de esta tarde, y igual la pueden contestar cualquiera de ustedes. ¿Qué impacto ustedes prevén a largo plazo que vamos a tener si no se toman las políticas de Estado enfocadas a disminuir esa desigualdad que está provocando la COVID en términos de equidad, en términos de las mujeres también? Si me permites dar una respuesta muy, muy general, muy de economista, tenemos el gran riesgo de aumentar el nivel de pobreza en toda la población a niveles que nos regresan a la década de los 90, no solamente para las personas más pobres, pero también para las clases medias. Y si ya sabemos, como Natalia lo puso, creo que dijiste, la pobreza tiene cara de mujer, entonces esto es un tema que va a afectarlas a ellas aún mucho más. Y también tenemos un tema muy profundo en términos de esta distribución de capital, que si no hacemos algo al respecto va a simplemente exacerbar esa brecha entre hombres y mujeres. Yo quiero decir que me va a doler mucho que se sigan estas segregaciones donde vamos a tener mujeres que sí van a seguir escalando y donde van a haber mujeres que van a estar muy atrás. Entonces estos espacios que a veces nos dividen, incluso entre las mismas mujeres, se va a hacer más agudo si el Estado no provee un colchón para las que están acá abajo. Porque al fin y al cabo, y ese es como mi cierre final, todas las mujeres estamos afectadas por la pandemia. La única diferencia probablemente es que al final del día yo soy remunerada por mi trabajo, pero hay otra mujer que no está siendo remunerada por su trabajo y probablemente está trabajando más o igual que yo. Ese es como mi cierre de lo que es la pandemia. Coincido con Bien. lo que han dicho los colegas y al final la CEPAL también lo ha mencionado, que los organismos internacionales lo han anticipado también en sus proyecciones, que las consecuencias peores en materia económica de la pandemia, así como ha pasado con epidemias en el pasado, han sido para las mujeres. Y en este grupo también se ha incluido a los jóvenes, ¿no? Dentro de esto. Entonces las brechas seguramente pues van a aumentar y por eso la importancia de realizar o emitir políticas públicas que atiendan las necesidades particulares de los grupos más vulnerables, ¿no? Muchas gracias. Bien, de esta forma concluimos con la presentación Mesa de Ciencia hacia un índice regional de necesidades de género durante la pandemia. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante la noche en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestro sitio web www.filpanama.org para que puedas descargar el programa, disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional de Libros tiene para ti. Buenas noches.